Mario Vargas Llosa, dicen algunos, se molesta mucho cuando se habla de José María Arguedas como el mayor escritor peruano. Porque cuando se habla de Vargas Llosa se dice con justicia el mayor escritor vivo del Perú. Pero si consideramos vivos y muertos, habría que pensar en algunos otros, sobre todo en José María Arguedas, un hombre que lo hizo cambiar a uno en su mirada al Perú. Yo, como testigo y como lector, puedo decir que cambié mi mirada respecto del Perú leyendo a Arguedas. Yo tenía un concepto completamente distinto. Arguedas me lo hizo cambiar. Hay escritores que a uno lo hacen gozar, pero con Arguedas uno cambia para siempre. Y Arguedas se mató un día de 1967 con un tiro en la sien. Y siempre dijimos ¿por qué? Y nunca pudimos responder por qué. Y eso es uno de los grandes dramas del Perú. Mariela Patriu indaga en él. Máximo Damián Guamani encabezó el cortejo fúnebre del suicida. José María Arguedas, el amigo, le había pedido en una carta escrita antes de jalar el gatillo que el día de su entierro sonaran las notas de la agonía del danzante de tijeras. La agonía de Arguedas duró 5 días, la última de sus agonías, porque la primera y más honda lo acompañó desde muy temprano. José María Arguedas deseó la muerte desde niño. Las confesiones salidas de su propia boca así lo demuestran. A los 7 años, el abuso y la falta de amor anticiparon el desencanto. Cuando se disparó en la sien, el 28 de noviembre de 1969, llevaba ya más de medio siglo añorando una paz que este mundo no podía ofrecerle. Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer que tenía 3 hijos. Yo era el menor y como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. La madrastra se llamaba Grimanesa y ocultaba al padre, que viajaba constantemente, los maltratos de los que el niño era víctima. La cama del pequeño José María era una batea para amasar pan con unos pellejos y frazadas sucias. Cuando mi padre volvía a casa, me limpiaban un poco la ropa y me llevaban al comedor. Cuando se iba, yo volvía a la batea, a los piojos y a los indios, recordó el escritor una vez en 1965. Es un personaje que describe en sus obras su depresión, sus vivencias melancólicas y sobre todo en sus diarios del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, describe muy detenidamente sus últimos meses, ¿no? Todos sus síntomas depresivos, su ideación suicida recurrente, sus planes, incluso sus planes para el suicidio, ¿no? Cómo pensaba suicidarse, dónde,
cuándo. Y estos diarios llegan hasta el mismo día en que se dispara un tiro en la sien, ¿no? El psiquiatra Santiago Stucchi ha estudiado la historia de Arguedas como un caso clínico. La depresión del artista, del escritor sensible hasta el desgarro, es hoy motivo de estudios post-mortem 33 años después de pasada la página. Los recuerdos de una niñez torturante son fundamentales en el análisis. Arguedas sufrió a una madre postiza y a un hermanastro 13 años mayor que él, Pablo Pacheco, la encarnación del gamonal abusivo y cruel. Una anécdota sufrida a los 7 años por Arguedas y rememorada durante un encuentro de escritores es el ejemplo perfecto. Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. Y me dijo, no vales ni lo que comes, que es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. De allí nace, según algunos, el conflicto que atormentaba tanto a Arguedas. El no saberse parte de nada, el sentirse un indio adoptado y un blanco expulsado por sus congéneres, siempre al margen de todo y de todos, añorando el consuelo indígena como bálsamo que los salvó alguna vez. Le dolía mucho el Perú, evidentemente le dolía el Perú, este Perú dividido, ese Perú de todas las sangres que él llama, pero eran todas las sangres encontradas, eso es lo que a él le dolía. Esas sangres no se encontraban unas con otras, él mismo no encontraba su sangre junto a la de otros. Tal vez o sea, él era un hombre del Ande, pero era un hombre del Ande no total, sin embargo adoraba el Ande y se sentía que no pertenecía en forma total al Ande. Francisco Igartua fue uno de los grandes amigos de Arguedas. Recibió una de las cartas que dejó el escritor un día antes de matarse. Yo estoy totalmente agotado por 26 años de una neurosis aguda. Tú has de comprenderme. Recibe mi admiración y un fuerte abrazo de despedida. Fueron las palabras finales. Pero la ruta que lleva al suicidio siempre es odiosamente larga. José María sufrió varias crisis depresivas a través de su vida. El Museo de Historia, donde trabajó, fue testigo de una de las más oscuras, del intento fallido, del primer paso hacia la muerte. En la que fue su oficina, hoy convertida en una tienda de artesanías del museo, Arguedas tomó una sobredosis de secobarbital, un barbitúrico que no le alcanzó hasta el final. Tuvo síntomas depresivos desde muy temprano, ¿no? Él los describe síntomas como tristeza, decaimiento, cansancio, insomnio desde muy joven. Pero quizás la primera crisis importante e intensa esa en el año 43, ¿no? Cuando él tenía 32 años. Y esta dura más o menos 3 años, ¿no? Esto lo describe él en sus diarios, en El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, y en sus cartas a su hermano Arístides, el hermano mayor. Una de esas cartas dice: ¿te acuerdas que de niño me daban unos horribles espantos nocturnos? Nuestro padre tenía que levantarse y sacarme al corredor. Miraba al cielo, respiraba el aire frío y me calmaba. Después, ya en el colegio, padecí de algunas crisis. Era una especie de repentino temor a la muerte. Pero algunos años después, cuando ya estabas en Caraz, me vino una crisis dura. No dormía, tenía un espanto continuo y parecía que todo iba a terminar. Las primeras noches, cuando sentía a la muerte en la garganta, soñaba con nuestro padre y contigo. De esta crisis parece que se recupera parcialmente y luego tiene una segunda crisis importante, al parecer, en el año 61, 62, ¿no? Cuando él tenía 61, 50, 51, 52 años, ¿no? Una tercera crisis aparentemente es la del año 66, cuando cuando tenía 55 años, que lo lleva a intentar suicidarse por primera vez. Dos hechos muy graves fueron la antesala del primer intento.
La relación de Arguedas con su esposa, Celia, se había deteriorado a tal punto que terminaron separándose en 1965, luego de 26 años de matrimonio. La casa de ambos había sido el escenario de duras peleas conyugales. Para muchos, la primera esposa de Arguedas representaba la imagen de la madre que no había tenido en su infancia, posesiva y celosa. Poco antes, el escritor había iniciado una relación sentimental con la chilena Sibila Arredondo, su futura segunda esposa. Pero el golpe más fuerte vino después. En junio de 1965 se realizó una mesa redonda sobre todas las sangres, organizada por el Instituto de Estudios Peruanos. Participaron el mismo Arguedas, Alberto Escobar, José Miguel Oviedo, Sebastián Salazar Bondi, José Matos Mar, Jorge Bravo Beresani, Aníbal Quijano y Henry Fabre. La novela fue duramente criticada. La calificaron de no aprovechable sociológicamente y se desacreditaron los conocimientos del escritor sobre la realidad peruana. Profundamente decepcionado, Arguedas dijo: «He vivido en vano». Estas fueron sus palabras. Destrozado mi hogar por la influencia lenta y progresiva de incompatibilidades entre mi esposa y yo, convencido hoy mismo de la inutilidad o impracticabilidad de formar otro hogar con una joven a quien pido perdón, casi demostrado por 2 sabios sociólogos y un economista, también hoy, que mi libro Todas las Sangres es negativo para el país, no tengo nada que hacer ya en este mundo. Mis fuerzas han declinado, creo que irremediablemente. Todas las sangres. Fue terrible para él, ¿no? No comía, no dormía, entonces eso también me ha ido afectando. ¿Cuánto tiempo estuvo así? Sin comer, sin dormir. Sin comer, sin comer, por lo menos ha estado 3 meses. Comía a la fuerza un poquito, como un pajarito picado. ¿Deprimido? Muy deprimido. ¿Y qué decía en esa época? Yo le decía, pero cuenta algo para ver si podemos hacer nosotros algo, aliviarte en algo. No, dijo, eso solamente Dios es el único que puede aliviar. La depresión de Arguedas melló también su sexualidad. En una carta a uno de los tantos psiquiatras que lo analizaron, dijo en enero de 1969, «Creo que mi conciliación con mis propios problemas sexuales ya no es posible. Ha sido lo más anhelado y lo más temido, rara vez lo más estimulante, casi siempre aniquilante. Mi mujer, en cambio, tiene una euforia juvenil que se recrea con mi apetencia, siempre pronta y siempre torturante. Como creí siempre que la satisfacción sexual debía ser solo una especie de premio máximo a alguna gran hazaña, la práctica casi cotidiana me causa una atroz sensación de desgaste y de angustia. Ya no lo puedo soportar más». Una vida pues sexual complicada, compleja, como era él, como suelen ser, ¿no?, los personajes creativos, los personajes valiosos, los personajes enriquecedores que enriquecen la cultura, suelen ser personajes complejos, no son pues la cosa más sencilla, más simple, la persona que tiene una labor, la cumple, está satisfecho, una familia organizada, no, son personajes torturados. Esto es, Arguedas era una persona torturada en buena parte por su depresión, pero torturado también en buena parte por su misma lucha interna, su conflicto, su amor por el país, su pasión. Arguedas escribió El zorro de arriba y el zorro de abajo, su libro publicado póstumamente, empujado por sus médicos. En cada frase, José María debía purgar los recuerdos. El sufrimiento se alejaría a medida que aflorara la nueva inspiración. En ese trance lo asaltó por última vez la muerte y entonces sí logró atraparlo. El zorro de arriba y el zorro de abajo terminó siendo una novela narrada entrecortadamente, interrumpida a veces por la depresión.
4 fueron los diarios que Arguedas escribió como parte de este libro, epílogo de su vida. Hoy tengo miedo, no a la muerte misma, sino a la manera de encontrarla, dice uno de los párrafos. El revólver es seguro y rápido, pero no es fácil conseguirlo. Me resulta inaceptable el doloroso veneno que usan los pobres en Lima para suicidarse. Soy cobarde para el dolor físico y seguramente para sentir la muerte. Las píldoras producen una muerte macanuda cuando matan, y si no, causan lo que yo tengo. Se pelean en uno, sensualmente, poéticamente, el anhelo de vivir y el de morir, porque quien está como yo, mejor es que muera. La última página de su vida la escribió él mismo el 28 de noviembre de 1969. Escogió un domingo porque así incomodaba menos a los alumnos y profesores de la Universidad Agraria donde trabajaba. Y se disparó en la sien derecha una bala que demoró 5 días en matarlo. Habría mucho más que decir sobre Arguedas, que por ejemplo era hombre de sonrisas y no de carcajadas, que su sensibilidad era exquisita y su angustia implacable, que es muy difícil saber hoy hasta qué punto su vida fue así como él la contó, pues la depresión desdibuja los recuerdos bañándolos de gris, que lloraba cuando hablaba de su niñez y que le daban miedo los atardeceres porque le recordaban el entierro de su madre, que tomaba fotos como estas, con indios tristes, callosos y harapientos, y que nada logró aliviar sus sufrimientos, ni 20 años de psicoanálisis, ni cerros de pastillas, ni 2 sesiones de electrochoques a las que se sometió como último y desesperado recurso. Si Arguedas hubiera vivido en esta época, estoy seguro que en primer lugar hubiera sufrido menos. En segundo lugar, hubiera tenido periodos depresivos más cortos. Y en tercer lugar, quizás no se hubiera suicidado por lo menos tan precozmente. Otro hubiera sido el destino de Arguedas, tal vez, si hubiera tenido a su alcance los métodos y las medicinas de hoy. Y menos trágicas habrían sido sus últimas palabras. Profesores y estudiantes tenemos un vínculo común que no puede ser invalidado por negación unilateral de ninguno de nosotros. Yo invoco ese vínculo, o lo tomo en cuenta, para hacer aquí algo considerado como atroz, el suicidio. Me retiro ahora porque siento, he comprobado que ya no tengo energía e iluminación para seguir trabajando, es decir, para justificar la vida. Y muchos, ojalá todos los colegas y alumnos justifiquen y comprendan que para algunos el retiro a la casa es peor que la muerte. Gran personaje José María Arguedas, encerraba en sí mismo el doloroso enigma de la identidad del Perú. Era en sí mismo el Perú, y el mejor homenaje que podíamos rendirle sería leerlo. De verdad, sería leerlo. Es muy importante leer a Arguedas. Quien no lee a Arguedas probablemente no pueda comprender la complejidad temblorosa y a veces patológica del país que amamos. Volvemos.